gloria a Dios, saliendo de Siria, porque hay guerra. Tienes miedo. Gente está evacuando sus países. Y el Señor dijo: cuidado, porque antes de mi venida habrá rumores de guerra, habrá terremotos, pero todavía no es mi venida. Pero erguíos, levantad vuestra cabeza, porque yo vendré como ladrón en la noche a buscar a mi pueblo. Los querrán, gloria al Señor, desorientar como nunca antes, gente desorientada. Este Elías nos enseña que él en un momento, gloria a Dios, recibe una amenaza, se va. Dios tiene un encuentro con él en la montaña, en la cueva. ¿Qué haces aquí? Yo te he llamado. Hubo un terremoto, hubo un fuego, hubo, gloria al Señor, aleluya, un montón de cosas que sucedieron. Allí no estaba la presencia de Dios, pero había un silbido apacible que le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? Él sale, recibe la autoridad. Ya, gloria al Señor, los sacerdotes habían muerto, los de Baal, los de Acera. Aleluya. Allí Jezabel estaba, gloria a Dios, todavía dominando. Pero allí estaba el siervo de Dios con instrucciones específicas. Aleluya, Padre. Pero aquel Acab, gloria al Señor, aquel hombre que no quiso escuchar la voz de Dios y se unió a una mujer perversa. Es como le pasó a Sansón, que el Señor le dijo a través de sus padres, le dijo: no hay mujer entre el pueblo de Dios que tiene que ir a buscar entre los filisteos, que tiene que ir a buscar en los perversos. Acab hizo lo mismo, se unió a una mujer que no era del pueblo de Dios. Y trae consecuencias. Pero cuando el Señor, aleluya, alábele al Señor, te revela, joven, jovencita, espera en el Señor. Yo sé por qué lo que estoy diciendo, porque Dios me lo hace sentir. Tiene tu compañero, tiene tu compañera que van a ser siervos de Dios y van a salir a la obra de Dios y van a ser de bendición. Alábele al Señor, de gloria. Él está aquí en esta noche. Aleluya. Dice la Biblia que el sucesor Ocosías hizo las mismas obras que acá. Y Moab se levantó en guerra. Y Ocosías, en vez de buscar la presencia de Dios, se fue a un lugar de descanso, un retiro. No era el tiempo de descuidarse. Tenemos que tener cuidado, no te descuides. Hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay personas que se han descuidado en la oración y el Señor dice: vuelve a la oración. Hay personas que se han descuidado en la lectura de la Biblia. El Señor dice: vuelve a la lectura de la Biblia y palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Biblia dice que este hombre Ocosías, por estar, gloria al Señor, en el lugar que no tenía que estar, a pesar de que estaba en guerra, él, gloria al Señor, se cae de una ventana de la sala de su habitación, de esa casa, y se enferma de una enfermedad. Y allí él no tiene mejor idea que decirle a sus colaboradores: vayan a consultar a los sacerdotes, igual que acá, igual que Jezabel. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es que cuando nos enfriamos, dejamos de depender de Dios. Ya no estamos dependiendo de Dios. Comenzamos a depender de nuestra capacidad. Y ahí corremos a doña Juana, no sé cómo se llamará, la curandera, gloria al Señor, aleluya, de nuestro barrio. Y allí decimos: este niño no para de llorar, no sé lo que le sucede. Y allí viene la prueba, algo va a acontecer. ¿Qué es lo que vas a hacer? El Señor te está probando. Estás entre dos pensamientos y el Señor te dice: vuelve, vuelve, vuelve a pensar en mí, porque yo no he cambiado. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él está aquí esta noche. La Biblia dice que Ocosías no se puso a pensar. Con la experiencia de Acab y de Jezabel, no hubo solución. Él siguió empecinado en seguir los caminos de sus padres. Es que la maldición hereditaria te sigue, pero se corta cuando tú recibes